Patero. ¿Qué tal? Buenas noches. La lluvia complica más si cabe la situación en torno a las zonas afectadas por el volcán, donde hay que extremar la precaución ante el riesgo de escorrentías o derrumbes. Durante el programa de hoy vamos a estar muy pendientes de cualquier última hora que se pueda producir en La Palma y abordaremos la evolución del volcán con algunos de los mejores especialistas de Canarias. Además, enseguida conectaremos en directo con el párroco del Paso para abordar el impacto emocional que ha supuesto la llegada de la lava al cementerio de Las Manchas. Sin duda, una de las imágenes más tristes que nos ha dejado esta catástrofe natural. Además, hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por ese motivo hemos preparado un reportaje especial en el que podrán conocer el testimonio desgarrador de 3 mujeres que han vencido a la violencia machista con el apoyo de instituciones y organismos que demuestran que las víctimas no están solas a la hora de dar el paso y denunciar. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos ya nuestro programa de esta noche. Saludamos a nuestros primeros contertulios de esta mesa en la que vamos a analizar toda la situación que se está viviendo en la isla de La Palma. Nos acompaña Itaiza Domínguez Cerdeña, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Itaiza, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está Gustavo Pestana Pérez, que es geógrafo. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Beatriz Comenje Acosta, que es psicóloga de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Beatriz, bienvenida. Muy buenas noches. Y está con nosotros también David Calvo Fernández, que es de Involcán. David, buenas noches. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer, enseguida vamos a entrar en el análisis de cómo está la situación del volcán, pero lo primero que vamos a hacer, como cada vez que hacemos un fuera de plano, mirando hacia Cumbre Vieja, es irnos hasta La Palma para conocer esa última hora, y lo vamos a hacer hoy con nuestro compañero Carlos Rey, que está acompañado por Domingo Guerra, que es el párroco de Todoque, para abordar la que ha sido sin duda una de las jornadas más tristes que ha vivido la isla de La Palma después de la llegada de la lava al cementerio comarcal de Los Ángeles, más conocido como Cementerio de Las Manchas. Carlos Rey, muy buenas noches. Buenas noches, pues sin duda golpe al ánimo de los palmeros después de que esa nueva colada de lava sepultara el cementerio de Las Manchas, donde hay enterradas alrededor de 3.700 personas. Está con nosotros Domingo Guerra, párroco del Paso. Día difícil, ¿verdad? Sí, muy difícil porque no solamente al llevarse al cementerio se lleva los cuerpos de tantos seres queridos, de tantas personas de la zona del Valle de Aridane, de Las Manchas, Todoque, Portonao, La Laguna, y no cabe duda que ahí están sepultados muchos seres queridos, y en esta época donde los sentimientos influyen mucho en el ser humano, pues no cabe duda que para muchas personas es un día muy triste, un día de muchas preguntas, de muchos interrogantes, que realmente deja la moral muy baja y el ánimo muy entrecortado. ¿Qué papel juega la fe en estos momentos? Yo hablo desde mi punto de vista de lo que supone la fe para mí, que comparto con los demás. Para mí, uno de los regalos más importantes en mi vida como persona es saber y estar convencido que en Dios tengo un Padre que me acoge, que me escucha, que cuenta conmigo y que también me fío de Él. Y por tanto sé que la vida que me ha dado no termina con la muerte. Mis seres queridos, mis padres, amigos, personas queridas que sé que han muerto y sus cuerpos están en el cementerio. Mi padre en Valle Gran Rey, mi madre en Güímar, pero allí está la armazón que le sirvió de plataforma para andar por este mundo. Pero su ser personal, su yo, su ser, está en la casa del Padre, disfrutando de todas las buenas obras que hicieron en esta vida y viviendo la gran fiesta del amor en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esa es mi convicción personal y yo creo que para mí es una de las cosas más importantes en mi vida.
por mis seres queridos y por mí, el día que me toque, pues sé que la muerte, no lo digo siempre cada vez que celebro un funeral, que la muerte no es el final del camino, sino la puerta que nos da paso a la casa del Padre, donde el Padre Dios nos espera para felicitarnos como Padre por todas las buenas obras de esta vida y también como Padre disculpar, comprender, perdonar los fallos que en esta vida hemos tenido. Por tanto, ahí están en los cementerios, pues sí, el cuerpo que ha servido de plataforma para andar por este mundo. ¿Qué mensaje querría transmitir a esas personas afectadas? Pues el mensaje es pedirle a Dios confiar en Él por los seres queridos cuyos cuerpos han sido sepultados por la lava, pero también de estar convencidos de que ahí estaba solamente el armazón de los seres queridos, como está una fotografía que se le valora mucho, muchas personas que han perdido su hogar. Una de las dos cosas que han sentido mucho es perder los recuerdos de tantas fotografías de los seres queridos y por tanto saber que eso es una cosa material, pero que el ser personal de cada persona, el ente personal de cada persona, el alma y la vida de cada persona están en la casa del Padre disfrutando de la gran fiesta del amor que Padre Dios nos tiene preparada al partir de este mundo y por tanto vivir con esa esperanza. Yo la pido para mí y la pido para todas las personas que en este momento lo están pasando muy difícil al ver que el cementerio con sus seres queridos ha quedado sepultado. Lo digo por mí, lo digo por ellos. Levanten el corazón y díganle, Padre Dios, sabemos que están contigo y Padre Dios, esperamos que un día juntos en la gran fiesta del amor nos encontremos todos disfrutando en los cielos nuevos y en la tierra nueva de la vida nueva que has preparado para todos nosotros. Yo creo que esa es mi convicción y la comparto con ustedes y que le pidan a Dios, si le falta fe, Jesús nos dice, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad que os abrirá. Pidan, Señor, que confíe en ti, que esta situación no nos domine. Yo también una cosa que estoy pidiendo constantemente al Señor es, aumentanos la fortaleza. Esto hay que tener mucha fortaleza, yo lo digo por mí, yo que soy un trasto, si no fuera la fuerza que Dios me da, con mis 79 años, pues ya estaría derrumbado y derrotado. Y después de 68 días, pues me siento firme y fuerte, y no es una cosa mía, es un don de Dios, que lo pido para mí, lo pido para las personas que están pasando momentos difíciles. Muchas gracias, Domingo. Nos quedamos con esas palabras emotivas. Y Miguel Ángel, seguimos pendientes de la lluvia, de ese frente atlántico que mañana mantendrá en aviso naranja a La Palma, La Gomera y Tenerife por fuertes lluvias que ya han dejado 100.000 litros por metro cuadrado aquí en la villa de Maso. Y preocupa sobre todo que se junte el agua, la ceniza y las rocas por la formación de esos lahares, esa especie de avalancha de lodo que puede resultar muy peligrosa. Gracias, Carlos, por esa última hora desde la isla de La Palma. Fíjense que estábamos todos muy pendientes mirando hacia el cielo por la lluvia, por esa mezcla de lluvia y ceniza, ese binomio peligroso que podía darse en la isla de La Palma, y nos hemos encontrado además con ese golpe emocional. Tengo una psicóloga en la mesa, Beatriz, tengo que empezar por ti. Nuevo golpe emocional terrible para los afectados después de la llegada de las coladas al cementerio de Las Manchas. ¿Cómo se afronta un sentimiento tan profundo de pérdida? ¿Es una nueva fase de duelo para los afectados? La realidad es que es un nuevo duelo, un duelo más añadido a los que ya tienen. Lo importante en estos momentos es poder desahogar, poder hablar de cómo nos sentimos, de lo que pensamos. Tenemos que sacar hacia afuera, tenemos que airear todas esas emociones y todos esos pensamientos. Evitar ese diálogo interno, esa rumiación, no dejárnosla dentro, sino compartirlo con nuestros más allegados, con otras personas, con los equipos profesionales. Es lo más importante que podemos hacer para poder elaborar este shock que supone este nuevo duelo en la situación que estamos viviendo, ¿no? No pensemos que porque hayan otras personas que hayan tenido otras pérdidas, lo nuestro se minimiza. No, vamos a darle la importancia que tiene en estos momentos, ¿no? Hablemos de cómo nos sentimos,
de lo que pensamos, compartamos todo esto. Este es el mejor mensaje que podemos transmitir en estos momentos tan duros. Estábamos preocupados por la llegada de la colada al cementerio y estamos preocupados también, Gustavo, te pregunto, por la llegada de las lluvias. En el oeste, la zona más afectada por la erupción volcánica, el aviso naranja por lluvias estará activo hasta el viernes por la noche. Se esperan precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado. Estaba hablando nuestro compañero Carlos que en algunos puntos se podía llegar a los 100 litros por metro cuadrado. ¿Qué consecuencias sobre el terreno afectado puede tener este episodio de lluvias fuertes? A ver, las consecuencias tenemos del volcán, con la capa de ceniza, de arena, de piroclastos que ha ido generando, nos ha alterado completamente los antiguos cauces, vamos a llamarlo así, los ha sepultado. No estamos hablando de que los ha sepultado, bueno, excepto donde hay lava, que ahí no vamos a entrar, sino con material suelto. Si llueve, sobre todo con una intensidad horaria muy fuerte, pueden que sea 50, 60 litros por hora, puede provocar problemas como ya han provocado o se ha provocado anteriormente con incendios, muchas veces con los incendios después hay material suelto también, incluso con la erupción del 49, en el invierno de ese 49-50 se produjeron pequeñas coladas de barro, de escombros, que no creo que lleguen a ser lahares, pero en lo que nos podemos encontrar mañana sean eso, pequeños derrumbes de ceniza, arena, una mezcla como de barro, bajando y rompiendo alguna infraestructura o dañando alguna vivienda. Te iba a preguntar por eso precisamente, tú eres geógrafo, por la aparición de esos lahares, que es la mezcla del agua con ese material piroclástico, bueno, que produce, son coladas de barro en realidad, ¿no? ¿Ese fenómeno se puede dar en La Palma o no hay la pendiente suficiente en el valle como para que eso se produzca? Simplemente no hace falta ni que llueva en el valle. Si llueve en la zona de la cumbre, lo que es la dorsal de Cumbre Vieja, es decir, donde va la ruta a los volcanes, si llueve con intensidad, bajan, por ahí hay unas pequeñas torrenteras, no son los barrancos que tenemos los canarios en la mente, los grandes barrancos de La Gomera, son torrenteras, muy lisas, porque suelen estar con una colada debajo, es decir, una laja, como se llama vulgarmente, y bajan a muy alta velocidad y muchas veces suelen generar problemas donde cambia la pendiente, que es donde se suelen asentar los barrios. Generalmente ese fue el problema, por ejemplo, con las inundaciones del 57, que mucha gente las relaciona con el volcán del 49. Sí, obviamente vemos estas imágenes de ceniza, ¿no? Que ves a la gente retirarlas, que te dan ganas de ayudarles y decirles... Hasta 20 metros, David, hasta 20 metros de ceniza, sí, de altura, ¿no? Y de un día para otro, pues por mucho que tú les digas, te la quito de ahí y tal, al día siguiente vuelve a estar, hay que tener cuidado. Yo no sé si el concepto a lo mejor del AR que hemos visto en otros volcanes con una explosividad mayor, pero sí que ahí se está viendo que se forma una pasta. El otro día con mi compañero Pedro Antonio Hernández dentro del coche, acaba de llover y es que no veíamos absolutamente nada, incluso la limpia parabrisas era un ejercicio casi suicida, ¿no? Por lo tanto, horas complejas porque la predicción, si se cumple, habrá que estar muy atentos. Sí, hay que pensar que los lahares son más propios de volcanes explosivos con cenizas más ligeras, aquí son cenizas más pesadas de volcanes basálticos y sí se pueden producir flujos, pero no lahares en sí como se han visto en algunas imágenes. Yo creo que de todas formas una preocupación importante, lo ha comentado aquí el compañero, es el cambio de la orografía, que nos ha cambiado la orografía y la lluvia pues solía ir por unas escorrentías que ahora no existen, no han cambiado normalmente, quizás esa es la parte más preocupante quizás. Hay unas imágenes que ha publicado Involcán esta tarde en las redes sociales que me gustaría que viéramos porque son imágenes del avance de una nueva colada emergiendo de una nueva fisura. Se producía a las 5:15 de la tarde, hora canaria, desde Las Manchas. Se mueve a una velocidad de 600 metros por hora. Ahí están viendo esas imágenes y me gustaría comentarlas con nuestros invitados en la mesa. David, portavoz de Involcán. Bueno, las famosas lavas cordadas, ¿no? Creo que es la primera vez que se ven con tanta nitidez, que aparecen de forma tan masiva en la erupción, con un espesor, la colada muy poco significativo, eran apenas 20, 30 o 40 centímetros en su frente, avanzando además sobre el tapizado de ceniza, lo cual le facilita mucho el movimiento. Estas imágenes quizás sí las hemos visto. La rapidez, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de esos 600 metros por hora, ¿no? Sí, estas imágenes nos recuerdan un poco, seguro que Itaiza también las vio en la zona de Tacande, ¿no? Cuando el cono se desbordaba y generaba estas coladas, pero sí es cierto que ese frente de avance hoy está en una disposición idónea para ver su dinámica, cómo funcionan este tipo de coladas más de tipo hawaiano, con escoria, era como una cinta transportadora, ¿no? Iba cogiendo la capa superior, la metía debajo y seguía avanzando.
bueno, un material bastante importante también para estudiar después la dinámica de estos flujos. Y Taisa, eres de las personas que conozco que más se mueven en las redes sociales y que nos estás dando a conocer, gracias a tu cuenta de Twitter, imágenes como estas que estamos viendo también, ¿no? Sí, estas coladas de lava que son muy fluidas, hay que recordar que empezaron esta mañana con una nueva misión en la parte sur del cono, empezaron en la parte alta por lo menos, y se corresponden al momento en el que hubo una fuente de lava muy importante en donde siempre hemos visto las coladas, en la parte más hacia el noroeste. O sea que hemos visto un aumento de presión que ha generado una fuente de lava de mucha altura, hablamos de mínimo 20-30 metros de altura, y a la vez parece ser que se ha producido esta nueva emisión en la zona sur, que es la que, bueno, parece que está afectando a nuevas zonas, y encima, como son coladas tan fluidas, también es verdad que no tienen gran altura debido a que son muy fluidas, pero sí están afectando a nuevas zonas y desgraciadamente a nuevas infraestructuras, obviamente. Pero se confirma la aparición de esa nueva fisura. Bueno, es un centro emisor, obviamente, ahora que estábamos comentando, ¿no?, antes de comenzar el programa, no sabemos si es un tubo que se ha roto o que por la disposición fuera de lo que es el cono podría tratarse a lo mejor de algo efímero, como pasó en las primeras semanas de erupción. Veremos a ver si mantiene la actividad o no, pero lo que está claro es que se sale bastante de la dinámica de esa disposición este-oeste de las bocas que tiene el cono principal. Está parecido un poco en el sur. Yo creo que de forma un poco que nos ha sorprendido a todos y bueno, ver un poco... La imagen que estás viendo, David, ahora mismo es en directo. Lluvia y lava a la vez en ese valle de Aridane. Bueno, la lluvia aquí con la lava poco tiene que hacer. No va a apagar el volcán, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero bueno, es sorprendente nuevamente ver el vigor con el que la boca intermedia está lanzando esas dos fuentes de lava. E incluso atrás estamos viendo ese jet, ¿no?, esa imagen que hace días que no se veía con tanta intensidad y bueno, seguro que tanto nuestros compañeros de Involcán como los colegas de IGN están ahora escudriñando las estaciones para ver qué pasa, porque claro, hay mucho misterio ¿Qué todavía. te sugiere todo eso? Porque te iba a preguntar, te iba a decir, en los últimos días ha habido una tendencia a la baja del tremor, había una tendencia a la baja también de los sismos, anoche, sin ir más lejos, 5 terremotos nada más. Sin embargo, las cantidades de dióxido de azufre siguen siendo altas. Sí, siguen siendo altas, la emisión sigue siendo importante. El tremor realmente se ha mantenido bastante estable en los últimos días, pero esto puede indicar que la estructura de lo que es la fisura por donde está saliendo el material se mantiene constante y por eso vemos una emisión constante de material. Es verdad que hemos visto momentos de mucha emisión, ahora mismo vemos que tiene bastante presión y de hecho corre riesgo otra vez de generar pequeños desmoronamientos en la zona intermedia, esa zona intermedia que otras veces hemos visto como cambiaba. Y fíjate cómo sube, esas imágenes son en directo, son las 10 y 34 minutos de la noche, han pasado 68 días desde que se inició la erupción. Eso no parece, Taisa, que esté dando síntomas de agotamiento, ¿no? Para los neófitos, para los que no controlamos, para los que no vemos el tremor todos los días, sino que entramos en la página del IGN. Sí, obviamente las imágenes no dan pie a pensar que esté acabándose, obviamente, pero el volcán sí es verdad que en su dinámica, por ejemplo, en la sismología, lo que estamos viendo es que está bajando, parece que está bajando la cantidad de terremotos que estamos viendo, estamos teniendo pulsos de actividad, más que un continuo que hemos tenido a lo mejor durante el primer mes y medio. Lo que estamos teniendo ahora son pulsos de actividad. Tenemos pulsos de actividad sísmica profunda que van acompañados de pulsos de actividad sísmica intermedia, incluso de pequeñas deformaciones locales y que van acompañados de aumento en la actividad volcánica. Esto lo hemos visto tanto en emisiones de ceniza, que tampoco han sido constantes. Ahora mismo, por ejemplo, la emisión de ceniza durante el día de hoy ha sido relativamente baja comparado con otros días, pero como siempre decimos, esto depende un poco de la cantidad de gas que emita el volcán. Nos va a decir si sale más en cantidad en ceniza o piroclastos mayores o en coladas de lava, como ahora vemos en plan fuente de mucha presión. Claro, pero cae la ceniza, David, pero sin embargo, por ejemplo, el volcán estaba en silencio, no digo en silencio total, pero sí que estaba, llevaba unos días calladito, ¿no? Sin demasiado rugido, y ese rugido se ha recuperado. Sí, ¿A qué se deben esas variaciones? Esa presión de gas, evidentemente, en el conducto es la que está provocando lo que estamos viendo, ¿no? Estos días atrás era lo que dice Itaiza, ¿no? Emitía ceniza, luego parecía que solo se veía un pequeño jet, pero no se escuchaba. Obviamente estamos viendo una sobrepresión que no solo se traduce en el rugido, sino en esas dos fuentes de lava en la boca intermedia. Probablemente esa sobrepresión tiene mucho que ver con la aparición de esta colada en el sur e incluso con la fuente de lava que estaba comentando Itaiza anteriormente, que asustó y mucho a la gente del valle hoy. Gustavo, uno de los parámetros más fiables para analizar el comportamiento del volcán es la cantidad de gases que se emiten a diario, ¿no? Que emite el volcán a diario. ¿Este indicador es la fuente más fiable para saber la cantidad de magma que sigue saliendo del interior del volcán? ¿Esos gases? Es complicado.
Es decir, saber lo que pasa a 20, 30, 40 kilómetros de profundidad es complicado. A veces lo compara uno como cuando antes de que los médicos tuvieran las radiografías, cómo veían lo que había debajo. Yo no soy el científico, los científicos son ellos dos, sé que lo tienen bastante complicado y están utilizando indicadores que te dan ciertas ideas, pero no lo saben exactamente, es muy difícil. Y mañana mismo, mañana si llueve y se demuestra cómo las colas están calientes, mañana va a haber una nube de vapor y en todo el valle que va a ser bastante, va a dar un paisaje incluso hasta fantasmagórico, porque las coladas siguen estando calientes, la gente piensa a veces que no, pero así que lo que ellos hacen todo lo que humanamente es posible con todo lo que le da la ciencia posible. Es muy difícil evaluar ciertas cosas. Esa información, Beatriz, psicológicamente es importante para la gente, esa información que están dando los científicos a diario, o el monitoreo diario produce más ansiedad. ¿Qué cree? Bueno, todo depende de cada persona. Sí es verdad que el estar constantemente conectado a toda la información sí genera una mayor ansiedad. Pensemos que estamos en una situación de incertidumbre, no controlamos absolutamente nada de lo que está sucediendo y eso inevitablemente emocionalmente nos destartala. Entonces siempre recomendamos exponernos a la información de forma muy delimitada y siempre con información de expertos y expertas. ¿Por qué? Porque si no hay una sobresaturación y se genera un mayor malestar a la situación que ya tenemos. Y este malestar se puede sentir dentro de las pautas de alimentación, perder el apetito, el sueño, etcétera, etcétera. La pregunta, yo no sé, nadie sabe cuándo va a acabar este volcán, pero sí hay un dato cierto, se lo pregunto al geógrafo Gustavo, solo 2 volcanes históricos han tenido una mayor duración que este. El de Tigalate, 82 días, 1646, Tejuya, 84 días, 1585. ¿Este volcán acabará por superar esas cifras? No lo sabemos, literalmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es como ellos siempre dicen que a 3 semanas vista parece que no va a terminar. Es probable que se acerque a esas cifras, porque ya queda muy poco tiempo. Y lo que sí tenemos que pensar es que que se acabe la erupción no quiere decir que se acabe el volcán. Habrá que seguir ellos comprobando si la erupción efectivamente ha terminado o no, pero socialmente y psicológicamente luego queda el proceso de reconstrucción, que estamos hablando que eso puede ser un proceso de 5 o 6 años. Indirectamente, socialmente, el volcán no se acaba cuando se acaba la erupción. Y eso es una cosa que la sociedad tenemos que... A ver si hacemos Andaví o Itaiza, los dos, vamos a superar las cifras de 82 días y de 84 días de las que estábamos hablando. No me voy a mojar porque no lo sabemos. Ojalá lo supiéramos. Lo hemos dicho muchas veces. Estamos en el día 68. Pronosticar el final de una erupción es casi más difícil que pronosticar el comienzo. Es verdad que hay datos que parecen indicar que va hacia abajo, pero puede mantenerse mucho tiempo en esta fase, vamos a decir, de menor actividad, si es que podemos decir que es menor actividad, y con lo cual es imposible, no podemos mojarnos. Bueno, yo, como dice él, ¿no? Esa bajada puede ser desesperantemente lenta, ¿no? Yo creo que si no lo vamos a superar, por desgracia nos vamos a acercar mucho a esos números y sin dar una fecha concreta, yo creo que en nuestro foro interno de científicos sabemos que esos 82 días son más que factibles, ¿no? Entre los datos que nos ofrecen los gases, la sismicidad y los trabajos que estamos realizando en más instituciones, ojalá nos equivoquemos, pero me temo que puede que esta erupción bata un récord histórico en La Palma. Puede que se bata ese récord histórico. Yo creo que es factible, sí, es posible. Bueno, vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y bueno, queremos hacerlo con música. Hace tan solo unos días el cantante Melendi presentaba una canción dedicada a La Palma bajo el título Virgen de las Nieves, un sentido homenaje a la Isla Bonita y a su patrona que queremos recordar en un día tan difícil para muchos afectados. Volvemos enseguida. Dime la verdad. ¿Cuándo acabará? Es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar. Llorando está La Palma, con lágrimas de fuego, bailando con el alma de la incertidumbre y vestida de miedo. Sonrisas en los huesos,
Son las 11 menos 13 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, y lo que están viendo son imágenes en directo de esa boca principal del volcán de Cumbre Vieja. 68 días de erupción, y este es el estado que presenta a esta hora de la noche esa boca principal. Parece que se ha recuperado la actividad, había estado el volcán en silencio en los últimos días, había hecho muy poco ruido, y ese rugido ha vuelto a dejarse sentir con especial intensidad en las últimas horas. Fíjense la imagen, y acaba de publicar el IGN, nos acaban de comunicar desde la isla de La Palma, y ya está registrado por el Instituto Geográfico Nacional un temblor que se había producido con epicentro en Fuencaliente de 4,8 de magnitud. Saben ustedes que estos datos, cuando se dan a conocer, son provisionales hasta que quedan confirmada la magnitud del temblor, pero ha sido un temblor sentido prácticamente en toda la isla, y bueno, está localizado en el término municipal de Fuencaliente. Ya saben ustedes que la mayoría de los temblores se localizan entre Fuencaliente, en esa franja entre Fuencaliente y la Villa de Mazo. En este caso estamos hablando de un temblor de 4,8, y llama la atención esta especial sismicidad, porque la noche anterior solo se habían producido 5 terremotos, 5 movimientos sísmicos. El mayor tenía una magnitud de 3,4, con lo cual este terremoto de 4,8, bueno, pues viene a romper esa tendencia a la baja de la sismicidad. Y estas imágenes que están viendo pues son en directo, 11 menos 10 de la noche de este jueves 25 de noviembre. Es la actividad, había descendido también, fíjense, el tremor, pero bueno, y las emisiones de dióxido de azufre sí habían seguido al alza. No parece, después de lo que han dicho los científicos, bueno, no se puede hablar hasta tener una continuidad en los datos de los síntomas de agotamiento del volcán, pero sigue emitiendo lava, una lava que tristemente hoy, en este 25 de noviembre, ha llegado hasta el cementerio de Las Manchas, bueno, pues dando un golpe anímico muy importante para todos los palmeros. Todas las islas que componen la Macaronesia tienen origen volcánico, y fenómenos como el que está ocurriendo en la isla de La Palma pueden repetirse en cualquiera de los archipiélagos que integran esta región. Un equipo de Fuera de Plano ha viajado hasta la isla de San Miguel, en Azores. Lo ha hecho para recorrer algunos de sus volcanes, un trabajo que van a poder ver a lo largo de este próximo fin de semana y que nos adelanta nuestro compañero José Denis. José, buenas noches. Muy buenas noches, pues este fin de semana vamos a profundizar en el especial volcán de Fuera de Plano sobre el vulcanismo de otros archipiélagos de la Macaronesia, sobre todo de Azores. Estamos en la isla de San Miguel, concretamente les saludamos a esta hora desde el Parque Fumarólico de Furnás, del volcán que continúa activo en esta isla y que tienen, como pueden ver ahora, las caldeiras, estas fumarolas con el agua hirviendo a 100 grados de temperatura y emanando gases sulfurosos. Es una de las evidencias de que estamos encima de este volcán activo que aquí en la isla ya se ha convertido hace años en un atractivo turístico, pero vamos a estar en muchos otros puntos de Azores visitando el geoparque, que además está repartido por varias islas. Incluso vamos a viajar hasta la Universidad de Lisboa para hablar sobre el vulcanismo de la Macaronesia con otros expertos, así que yo les invito a que no se lo pierdan este fin de semana en el especial volcán de Fuera de Plano. Bueno, pues todo se lo podrán ver el próximo domingo. Ahora mismo nos vamos a ir en directo hasta La Palma y está nuestro compañero Carlos Rey. Carlos, estamos hablando de un temblor, de un movimiento sísmico de 4,8 de magnitud según el IGN, que se habría producido, por los datos que tenemos, a las 22:40 de la noche y a una profundidad de 33 kilómetros. Pues sí, Miguel Ángel, fue terminar la conexión en directo inmediatamente empezó ese temblor que se ha sentido muchísimo en un momento en el que justamente hablábamos de una disminución de la sismicidad, y es que además parece que ahora se está juntando todo porque está empezando a llover. Recordemos que se acerca ese frente atlántico que mañana mantendrá en aviso naranja a La Palma, La Gomera y Tenerife, y preocupa que se junte esa ceniza, el agua y las rocas y que se formen esos lahares con esa especie de montículos de avalancha de lodo. Recordemos, un terremoto de 4,8 que se ha sentido muchísimo aquí en La Palma.
Gracias, Carlos, por esa información de última hora. Volveremos al final del programa para actualizar los datos de la isla de La Palma. Dejamos de momento los volcanes porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que no tendría que existir, pero que lamentablemente tenemos que visibilizar para que acabe de una vez por todas esta lacra social. Un asunto del que nos vamos a ocupar con la siguiente mesa de invitados que paso a presentarles ya. Sigue con nosotros Beatriz Comenge Acosta, que es psicóloga, y se incorpora también a esta mesa Vanessa Robaina, que es trabajadora social, ambas integrantes de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Bienvenida, Vanessa, gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz, gracias por quedarte en esta mesa. Está con nosotros también Pino de la Nuez, que es abogada. Pino, bienvenida. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y está con nosotros también José Luis Sánchez Jauregui, que es fiscal de Violencia de Género de Santa Cruz de Tenerife. José Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta noche. Con todos ellos, con todos ustedes, vamos a desgranar las claves de esta incomprensible violencia, pero antes vamos a mostrarles un reportaje en el que 3 mujeres nos cuentan sus testimonios realmente impactantes con un mensaje común. Se puede, es posible salir de esta situación. Hay que pedir ayuda y siempre, siempre denunciar cualquier tipo de maltrato. Esto es la vida por delante. Después de cada situación tormentosa que tenía con mi expareja, cada agresión, cuando me encontraba hundida, sin salida, mi única vía de escape era esta playa y el mar fue el que se convirtió en mi paño de lágrimas. Cuando podía escapar, solía ir a lugares como este, a pasear y a pensar. Era como mi balón de oxígeno. Este es un lugar significativo para mí porque después de 8 años de impotencia, de sufrimiento y de frustración, un psicólogo de la sanidad pública en este centro de salud de la feria le puso por fin nombre y apellido a lo que mis hijos y yo llevábamos viviendo desde 2012. Todo comenzó teniendo un control psicológico y absoluto sobre mí, hasta tal punto de no poder ni visitar a mis padres, hasta que llegó el día en que me levantó la mano. Después de recibir una paliza, yo me escapé de casa con mi hijo hasta que él me encontró y se lo llevó. No denuncio porque no se me pasa por la cabeza que eso sea un delito. A él a través de un chat, una red social antiguamente que se usaba mucho, con 17 años. A los 6 meses de estarlo conociendo me fui a vivir con él. Todo iba estupendamente, éramos una pareja maravillosa, él era un hombre maravilloso. Con 21 años me quedé embarazada. Desde que él supo que yo me quedé embarazada ya ahí empezó
digamos que, a hacerme una psicología, a controlarme mis pasos, cuando iba a comprar, cuánto tardaba, me llamaba, hasta que consiguió que no pudiera ni visitar a mis padres. Casi prácticamente hasta el final de mi embarazo, consiguió el control total mío. Y el físico, la primera vez que recuerdo que me agredió físicamente, íbamos en el coche y estábamos teniendo una discusión y yo le dije, es que me tienes harta. Y él conduciendo se viró y me dice, te tengo harta, plan. Y me mandó la primera bofetada. Ahí yo me quedé petrificado. Esa fue la primera agresión física. Cuando llegamos a casa ya me abrazó, es que tú me dijiste, si yo te quiero, si yo no te quisiera yo no haría esto. Y me terminé creyendo que efectivamente me pegó la torta porque yo le grité y porque yo le dije que me tenía harta y que yo a mi marido, a mi pareja, no le podía decir eso. Cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, volvió como a controlarme porque yo ya me estaba empezando a rebelar otra vez, yo quiero salir, yo tengo mis amigas, yo estaba recién operada, tenía puntos en la barriga. Ni yo mismo me creí que yo estuviera gritándole a él de la manera que le estaba gritando porque sabía la que me iba a venir. Bueno, pues cuando él se viró y me dijo, ¿tú me vas a estar gritando a mí? Plan, tortazo. Se cogió al niño y se lo fue a llevar y yo agarré a mi hijo. Y al niño no te lo llevas, al niño no te lo llevas, al niño no te lo llevas. Cogió y me dio un piñazo en la barriga donde tenía los puntos. Inmediatamente después de que me diera ese piñazo, yo fui derecha al teléfono a marcar el 112. Le dije que mi pareja me estaba agrediendo, que me había agredido, que tengo a mis hijos, que no me deja salir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y inmediatamente me vino la policía. Mientras venía la policía, ellos estaban al teléfono conmigo. La policía tuvo que romper la puerta de la casa. Y cuando entraron tenía un cuchillo en las manos. Ahí fue cuando yo ya dije, no vuelvo más, y no volví más. Emergencia, dígame. Un momentito, no corte la llamada, por favor. 40-20. Existen 3 tipos de llamadas. Una es emergencias, que es donde la vida, en este caso de la mujer, está en riesgo. Están las urgencias, donde también es importante, pero no hay un riesgo tan alto. Y luego están, en nuestro caso, pues de información. Si ella llama porque está en peligro, porque ha habido una agresión física, y mientras nosotras vamos dándole medidas de seguridad a la señora, ya por otro lado se está activando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo este tiempo nosotras intentamos ir dándole pautas de lo que debe hacer y posteriormente la llamamos y le indicamos pues lo que es, que puede denunciar, solicitud de orden de alejamiento. Los primeros meses bien, era una persona atenta, cariñosa y lo típico en las parejas que están empezando una relación. A los 6 meses de empezar yo a vivir con él fue cuando empezó realmente el infierno. Había insultos, humillaciones, siempre empieza con agresiones verbales. Lo convencí de que me dejara trabajar y el detonante pues, fue que yo me negué a darle dinero porque necesitaba el dinero para que mi hijo comiera. Y yo decía, esto no es la vida que yo quiero ni para mí ni para mi hijo. Y justo cuando estaba yo recogiendo mis cosas, tocaron a la puerta y me asomé y era él, bufi. Yo me quedé, qué horror. Él le dio una patada a la puerta y la tiró. Y claro, yo salí corriendo, corrí la tal, y él cogió a mi hijo en brazos y él me tiró al suelo con el niño en brazos. Y empezó a pegarme un montón de patadas, yo me quedé allí tirada y él se llevó al niño. Lo detuvieron en el centro de salud, me cogieron todo, o sea, me hicieron todo el informe. El médico ya al verme dedujo que era un caso de violencia de género, según ellos, extremo. El Servicio Canario de Salud
en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene en marcha diferentes protocolos de atención a víctimas de violencia de género, que consiste en la activación del 112, del juzgado de guardia y también del médico forense. Nosotros a veces lo podemos sospechar si la mujer pues empieza a mostrar pues síntomas de ansiedad o empieza a somatizar síntomas que pueden ser secundarios a la situación de maltrato o de estrés que esté sufriendo en su casa, o si vemos lesiones que son sospechosas de una posible violencia física aunque ella no lo manifieste. Ellos llamaron y vinieron a buscarme al centro de salud. Yo en todo momento me sentí súper segura desde el minuto cero, o sea, me trataron súper bien. Una vez que vemos que la víctima se encuentra bien, lo que hacemos ya es pasar a tomar la denuncia. Se le pueden informar también, y se debe, de los derechos que tiene ya como víctima de violencia de género. También se le informan de la posibilidad de solicitar un abogado de oficio que sea especialista en violencia de género, de los recursos también que tiene a su disposición como víctima. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los ojalitos que te sale. En mi caso empezó cuando el padre de mis hijos acepta de jure, pero no de facto, que estamos separados. Y cuando mi hijo pequeño, que en aquel entonces tenía 6 años recién cumplidos, me empieza a contar que el padre les pega a su hermano mayor y a él. Y recuerdo una vez que me dijo algo así como: tú te quieres separar, ¿no? Pues te vas a enterar, te voy a hacer la vida imposible. Y vaya si me la ha hecho, a mí y a mis hijos. Me ha hecho mucho daño, muchísimo. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Estas mujeres se encuentran en una situación emocional crítica, normalmente en shock emocional, es complicado. Tenemos que recordar que en Canarias se tarda una media de 11 años y 9 meses en denunciar la violencia de género. Te callas y aguantas y lloras calladita y tragas, principalmente porque tienes miedo, ¿vale? Porque piensas que no lo van a entender. Tú dices, bueno, no es lo que mis padres querían para mí. Y claro, te da miedo el ves, te lo dije. Y sobre todo también un poco por el qué dirán. Realmente cualquier persona que sea conocedora de que se está cometiendo este tipo delictivo puede ponerlo en conocimiento, ya sea de la autoridad judicial o de la propia institución policial. El caso es que lo importante es que se ponga en conocimiento para que esa persona pueda salir de esa situación, que muchas veces, ya sea por la propia víctima o por el entorno, ella no se decide a salir. Después de varias denuncias, porque denuncias como 20, 30 le he puesto. En los juicios a los que le pedían condena, él no se conformaba. Al ser un juicio rápido, te piden una condena, el fiscal te pide una condena, y si tú no te conformas, te citan para un juicio penal. Él nunca se conformaba. ¿Qué pasa? Que el juicio penal, desde el juicio rápido hasta el juicio penal, pueden pasar 3 meses, hasta que te dan la cita. En ese periodo, él no tiene condena, él no tiene orden de alejamiento, él se puede comunicar conmigo. Yo, por pasar todo lo que he pasado y todo lo que estaba pasando, creyéndome que yo era la culpable, hasta que conseguía que yo volviera con él. Llegaba el juicio y yo, como estaba con él, no quería que a él le pasara nada malo, porque la culpable era yo de que todo esto hubiera pasado. Me acogía el derecho de no declarar. Hay un porcentaje de mujeres que ese ejercicio de por segunda vez autoafirmarse, bueno, pues tienen dificultades. El sentimiento de culpa, un importante obstáculo también, porque ya se ha encargado el agresor durante muchísimos años de hacerle entender a la mujer que la responsable de su comportamiento es ella. Bueno, los juicios rápidos son un tipo de procedimientos específicos, pero en el ámbito de violencia de género es verdad que se usa bastante ese trámite, ¿no? Pero yo creo
que en relación con la violencia de género en sí hay que tener cuidado con esa tramitación. ¿Por qué? Porque supone en muchas ocasiones pasar por alto muchas otras cosas, como por ejemplo quedarnos en el último supuesto de violencia de género. Bueno, la orden de alejamiento tenemos dos posibilidades, o bien la petición a través de una comparecencia, ¿no?, o bien en el momento mismo de la declaración por parte de la víctima, o bien a través de la orden de protección, ¿no? En la orden de protección también se podrá solicitar la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima, y no solamente con la víctima, sino también con los niños y niñas que se encuentran expuestos a esa violencia. Entonces me concedieron la orden de alejamiento por fin, después de 3 años luchando. La orden consistía en una orden de aproximación y comunicación. Tenía terminantemente prohibido acercarse a mí a una distancia de 500 metros. Tiempo después, vengo yo de una fiesta, de estar con unos amigos en el norte, y en la entrada del lugar donde vivo está él parado. Y que me quiere, y que no sé qué, y que por favor, que tal, que cual, así, intentando que volviera con él. Yo me fui a montarme en mi coche, a irme, y me agarró de los brazos. De tal manera que al día siguiente no tenía sino las marcas de él aquí. Y así, como 3 quebrantamientos que tengo pendientes. Se me ha acabado ya la orden de alejamiento y todavía no han salido esos juicios de quebrantamiento. Una vez que ya hemos recogido la denuncia y tenemos toda la información disponible, lo que hacemos es trabajar con una aplicación que efectivamente se llama Biogen. En esa aplicación, inicialmente, los compañeros de UFAN Investigación lo que suelen hacer es una valoración policial del riesgo, que es con toda la información que la víctima ha proporcionado, lo que se hace es rellenar una serie de ítems que lo que van a desembocar es en un resultado del riesgo que, en principio, puede tener la víctima. En función de cada nivel de riesgo, vamos a tener asociadas una serie de medidas. Van desde la comunicación con la víctima periódica para ver que todo sigue de manera adecuada, hasta incluso una custodia policial 24 horas, 7 días a la semana. Mis ángeles de la guardia, te digo yo, ¿no? De la guarda, porque realmente ellos hacían, o sea, ya no solo estaban haciendo un trabajo, ¿no? Yo creo que ellos veían un poco a su hermana, a su madre o incluso a su hija. Y ellos venían a visitarme a mi casa, ¿entiendes? Y se preocupaban por mi hijo. Y yo siempre los tengo en mi cabeza, porque sí, fueron me salvaron la vida. Para acceder al servicio de los recursos alojativos, evidentemente no necesita que haya una denuncia previa. Basta con llamar al 112 y decir la situación en la que se encuentra, que necesita salir de donde está. Primero acude a la casa de acogida, a las casas de acogida inmediata, luego pasan a las casas de acogida, donde pueden permanecer durante un año, y luego a partir de este año pueden tener acceso a los pisos tutelados. Cuando hubo la primera denuncia, ahí me metieron a mí en un piso de acogida. El tema del piso de acogida, el sistema, la verdad que es rápido y es eficaz. Sobre todo es eficaz y sobre todo te apoyan mucho. Te prestan muchísima ayuda, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, si es necesario, y te informan muy bien. Los recursos alojativos no solo dispensan alojamiento y manutención a las víctimas que por riesgo no pueden volver a su hogar, sino que además se les ofrece un tratamiento y una atención integral que permite superar las secuelas del maltrato y conseguir una vida normalizada. Se basan fundamentalmente en protocolos que están diseñados exclusivamente para la protección de las víctimas. Uno de los ejemplos es que la ubicación de los recursos son confidenciales. Asimismo, se traslada a las señoras aquellos recursos lejos de la zona de riesgo y ellas disponen de un dispositivo de emergencia que pueden activar si creen que están en riesgo o que hay peligro para su integridad física. El efecto a nivel psicológico es, por una parte, la sensación de injusticia, de que nuevamente son las víctimas quienes tienen que alejarse del entorno, ¿no?, donde han vivido y donde han crecido, y también el dolor
el dolor por esa justicia de tener que abandonar de manera transitoria ese entorno, ¿no? ¿Cómo hacerlo más llevadero? Haciéndole ver las ventajas que en estos momentos tiene estar donde están, como la seguridad y la protección. Yo a ti ahora te jalo del pelo, te tiro de las orejas, te doy con un palo, te pego y a lo mejor el cachetón es tan grande que te dejo la marca de los dedos, ¿verdad? Pero si esto te lo hago hoy viernes por la tarde, el martes cuando tu madre te vaya a recoger, seguro que ya no está. Es una violencia física de baja intensidad, absolutamente normalizada en nuestra sociedad, y prácticamente imposible de demostrar porque no genera un parte de lesiones, ¿sí? Pues yo vivía con la angustia de lo que mi hijo me contaba, de lo que el padre no negaba. A partir de entonces mis hijos empezaron a desarrollar un comportamiento muy disruptivo entre ellos, pero también hacia mí. Empezaron a llegar a casa y me empezaron a atacar a nivel verbal y a intentar atacar también a nivel físico. Te diga, eres la culpable de todo, papá no se quería separar, tú tienes la culpa de todo, no nos quieres, eres una mala madre, nos has abandonado. A veces la mujer tiene una orden de alejamiento, tiene una protección judicial, pero estos hombres siguen teniendo acceso a los hijos e hijas menores de edad. Entonces utilizan a estas criaturas como objeto para seguir dañando a la madre, porque además saben que precisamente eso va a ser un golpe del cual no se van a poder recuperar. La expresión extrema de esta violencia vicaria es el asesinato de estas criaturas. Es súper importante que el profesorado, por un lado, cree un clima bastante acogedor para que el alumnado sienta que puede hablar y ser escuchado, y por el otro, también tratarlo en clase, identificar esas conductas que no son adecuadas. Detectas que hay alumnado que a lo mejor te viene y te dice pues que su madre no puede comprar lo que quiere comprar porque su padre se enfada. Si estamos en una situación de evidencia, las actuaciones inmediatas que vienen establecidas en el protocolo van a depender si hay asistencia sanitaria o no hay asistencia sanitaria. Después está la situación de sospecha, que es la más habitual que se da en los centros educativos. ¿Qué se entiende por sospecha? Un conjunto de comportamientos, de cambios, de reacciones que nos invita a pensar que hay indicios de un posible contexto de violencia de género. En relación con la protección de los menores, yo creo que el legislador en estos momentos, ya ahora con la ley 8/2021, que es la ley de protección infancia y adolescencia, yo creo que ha dado un golpe en la mesa, ¿no? Se suspenden las visitas siempre y cuando que se encuentre incurso en un procedimiento penal. Y se puede adoptar como medida de protección cuando esos menores hayan presenciado, vivido o sufrido actos de violencia de género. Bueno, yo sufrí y yo la violencia económica a día de hoy la sigo sufriendo, ¿eh? El ayuntamiento a través de servicios sociales durante un par de años estuvo pagándome la luz, el agua y me dio un bono de 100 euros mensuales para hacer la compra. Salgo adelante porque tengo gente a mi lado ayudándome constantemente. Cuando una mujer se dirige al ayuntamiento, nosotros lo primero que hacemos es acompañarla y a partir de ahí la dirigimos tanto a los servicios sociales por si necesita algún tipo de ayuda expresa, tarjeta de alimento, asesoramiento del abogado de Lima, etcétera, o le ponemos a disposición también algunos de los recursos que tiene el ayuntamiento. Bueno, la violencia económica es otro de los grandes olvidados e invisibles de nuestra sociedad, ¿no? Si nos remitimos y miramos lo que es la normativa internacional, lo que es la resolución de Naciones Unidas, nos encontramos claramente con que es un tipo de violencia, y es violencia de género. Cada
audiencia provincial debería determinar la cuantía mínima. Igual que hay un salario mínimo interprofesional, habrá que establecer un mínimo vital, con independencia de que haya o no haya capacidad económica por parte del progenitor, en este caso no custodio. Percibo nada más que 300 euros de manutención de mis hijos, no tengo trabajo, estoy enferma y con muchas secuelas todavía. Las víctimas de violencia de género pueden acogerse a una serie de ayudas. Encontraríamos en primer lugar los programas Rentas Activas de Inserción. Son programas donde la mujer tiene que cumplir una serie de requisitos, en este caso mujeres menores de 65 años que se encuentren en una situación de carencia de recursos económicos. En segundo lugar, nos encontramos con la ley prevista en el artículo 27, que va dirigida a mujeres en un primer momento con especiales dificultades económicas y con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral. En tercer lugar, nos encontramos con las ayudas económicas individuales. Su finalidad es atender situaciones de necesidad y o emergencia que las mujeres no pueden cubrir por carencia de recursos económicos. El clip realmente me lo dio mi amiga Ana. Me dijo, Nanda, tienes que pedir ayuda profesional. Entonces me buscó un psicólogo y me lo pagó. Yo ya al segundo año tenía un cuadro de ansiedad, de estrés, por supuesto tenía un cuadro de depresión, y hubo un momento en que mi médico me dijo, ¿cómo no vas a estar agotada? O sea, vives en un estado de alerta constante. Nunca sabes por dónde te va a llevar el golpe. El psicólogo, José Luis, maravilloso, me dijo, Nanda, lo que tú y tus hijos han vivido es violencia de género psicológica de manual. Lo que no sé es cómo estás viva. A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Si yo hoy estoy aquí, a pesar de la repercusión que me pueda traer con mi agresor y padre de mis hijos, es porque quiero que muchas mujeres que han pasado o están pasando y no se han atrevido ni se atreven a llamar a la policía o a hablar con un familiar de lo que están pasando, es para que se den cuenta de que hay ayuda y de que puedes salir de esta. Que no permita que ningún hombre tenga un control psicológico ni físico sobre ti. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Yo me considero, porque me siento así, que estoy recuperada al 100%. Yo salgo a la calle sin miedo, que es lo más importante. Yo no tengo miedo. Pero en el momento que pierdes el miedo y des el paso, aunque te vuelva el miedo, hazlo con miedo. Y pedir ayuda. Siempre pide ayuda. Y sí, se puede. Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía. Que no se lo callen, que insistan, y que aunque incluso en los propios recursos les digan que no, que insistan. Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a que nadie nos violente, tenemos derecho a que el sistema nos ayude, basta ya de violencia institucional. Para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Bueno, pues hemos visto en el reportaje unos relatos muy duros de 3 mujeres con un mensaje, eso sí, esperanzador. Han podido rehacer sus vidas y al margen de su maltratador, aunque también ha quedado claro que el primer paso, y hago la pregunta extensiva a toda la mesa, debe ser la denuncia, Vanessa. Sí, la denuncia como forma de visibilizar precisamente la violencia de género, pero más importante también es que tengan claro que no es obligación el denunciar para ser atendidas por nuestros servicios y por nuestra red especializada. O sea, nosotros atendemos a todas las mujeres víctimas, hayan denunciado o no hayan denunciado, y eso creo que también tienen que tenerlo claro, pues todas las mujeres que me puedan estar viendo,
que no es necesario denunciar para ser atendidos por nuestros servicios. Sí, porque es que comparto completamente la fragilidad de las víctimas, esa desconfianza, esa poca credibilidad que tienen también en el momento de interponer la denuncia, ¿no? Si no están bien asesoradas, si no cuentan con pruebas suficientes. O sea, yo creo que empujar a la denuncia sí, pero empujar cuando ya se esté empoderada y que se tengan los medios y los recursos suficientes. El reportaje, les felicito, ha reflejado completamente todo el círculo de la violencia, distintas formas de violencia, no solamente una, sino distintas formas de violencia, todas las víctimas y toda la red existente, ¿no? O sea que si todo funcionara bien, perfecto. Estabas hablando, Pino, de las distintas formas de violencia, y una de las formas de violencia que aparecían en el reportaje, y lo trasladó a este lado de la mesa, era la violencia económica, el dejar sin recursos a la víctima. ¿Es necesario mejorar las ayudas económicas a las víctimas para que no sea eso un obstáculo a la hora de denunciar? Vale, bueno, yo primero, aprovechando las palabras de Pino, ¿no?, que hablaba de la vulnerabilidad de la mujer en esos momentos. Esto es un aspecto muy importante, porque además creemos que el primer paso es que la mujer se visibilice, se perciba como víctima. Sin este primer paso no podemos llegar a romper la relación y poderla ayudar y acompañarla en el proceso de recuperación, ¿no? Entonces quería reflejar este momento tan importante, aparte de reforzar las palabras de la compañera Vanessa, ¿no? No es necesaria la denuncia, sí te acompañamos, pero no es necesaria para comenzar con este proceso. En cuanto a lo que preguntabas de las ayudas, vamos a ver, necesitamos que las mujeres tengan un mayor soporte. ¿Para qué? Para que no vuelvan a caer otra vez en las redes de la violencia. ¿Por qué? Porque las han aislado y han hecho que sean dependientes de los maltratadores. José Luis Sánchez, eres fiscal. El sistema judicial forma parte esencial del engranaje contra la violencia machista. ¿Está dando la respuesta adecuada? ¿Qué habría que mejorar desde tu punto de vista? Miguel Ángel, el sistema judicial es, y voy a compararlo con la pandemia, es el hospital o la UCI, es donde se llega cuando ya es patológico. Nosotros, el sistema penal, y lo digo en alto y claro, no va a arreglar el problema de la asistencia de la violencia de género. Lo que no tiene que llegar es al sistema judicial. Es decir, lo que tiene es que evitarse que haya maltratadores y mujeres maltratadas. Cuando se llega al sistema judicial es porque ya tenemos algo patológico. Estamos actuando bien. Yo he oído ahí y me duele ver determinadas cosas porque creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que cuando una mujer denuncia y pide ayuda al sistema, se adopte lo primero una medida de protección de la víctima, se le dé una respuesta rápida. Para eso están los juicios rápidos, las diligencias urgentes, con condenas en 24 o 48 horas. A veces se dice, es que no me han concedido la medida cautelar. No, es que no ha habido tiempo, es que ya está condenado, porque sale del juzgado de guardia condenado. Y cuando no hay esos juicios rápidos, se juzga en 10, 12, 14 días mientras se protege a la víctima. Y perdona por lo económico, yo no creo que haga falta solo ayuda. A una víctima de violencia que es dependiente económicamente, lo que hay es que hacerla independiente económicamente. Porque si entramos en un sistema de ayuda, no la estamos empoderando. La estamos haciendo dependiente de un sistema que a lo mejor acaba colapsándose porque tiene muchas ayudas que dar. Muy claros los primeros mensajes de José Luis Sánchez. La violencia de género, lejos de descender, sigue golpeando a este archipiélago. De hecho, entre los meses de enero y septiembre de este año, los teléfonos del 016 y el 112 registraron una suma de unas 15.000 llamadas por agresiones machistas. Cifras muy preocupantes en las que vamos a profundizar en tan solo unos minutos. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta cuando son las 11:31. Estamos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria hablando de la violencia machista. La violencia contra las mujeres, ya sea física o emocional,
es una de las formas más crueles del machismo, una lacra que miles de mujeres canarias siguen sufriendo a diario y que también afecta a los menores. Laura de Pablo, muy buenas noches, tú tienes más datos. Efectivamente, Miguel Ángel, la violencia machista sigue siendo una realidad deleznable en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Desde el año 2003, 98 mujeres han sido asesinadas en Canarias por violencia de género, según el gobierno regional. Un drama que esconde otra realidad, la de los menores huérfanos por esta lacra. En los últimos 9 años, 22 niños y niñas han perdido a sus madres en las islas. Las llamadas de emergencia son un buen termómetro para hacernos una composición del lugar. El pasado mes de septiembre, el último dato disponible, el 016 contabilizó un total de 7.362 llamadas en todo el territorio nacional. De ellas, casi 500 corresponden a nuestro archipiélago, lo que supone, fíjense bien, un aumento del 16% si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. El dato estremece aún más si lo ponemos en contexto con la población femenina en las islas. Canarias tuvo en septiembre una tasa de 516,5 llamadas por millón de mujeres mayores de 15 años, la más alta del periodo. Y este no es un hecho aislado. Durante todo este 2021, nuestra comunidad ha ido encabezando mes a mes el ranking de la tasa de llamadas más alta de España. Solo nos ha superado la Comunidad de Madrid en febrero y mayo. El drama es todavía mayor si contamos las llamadas recibidas a través del 112. Entre los meses de enero y septiembre, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Canarias recibió un total de 11.477 llamadas, de las que 7.667 fueron de emergencia, un 8% más que en el mismo periodo del año pasado. Pero aunque sube el número de llamadas, tanto al 016 como al 112, se estancan las denuncias. En los 6 primeros meses del año, el Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado 4.275, un dato muy parecido al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando se interpusieron 4.296. Pero ¿y qué sucede con las ayudas a las víctimas? Hasta el pasado 30 de octubre, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas se activó en las islas hasta 1.706 veces a través del 112, un 5% más que el año pasado. Y otro dato preocupante, en Canarias hay en este momento 4.492 casos activos con seguimiento policial. De ellos, 450 están catalogados como riesgo medio, 24 son de riesgo alto y uno de ellos es de riesgo extremo. Estas son cifras, datos tras los que hay vidas humanas, menores en muchos casos y mucho sufrimiento, Miguel Ángel. Muchísimo sufrimiento, como acabamos de ver en el informe, aumentan las llamadas por violencia machista en Canarias, pero eso no se traduce en lo que estábamos hablando antes, en un mayor volumen, José Luis, de denuncias con respecto a 2020. Parece que sigue costando dar el paso a denunciar. A ver, es que es muy difícil interpretar determinados datos y hay que tener en cuenta un dato que yo manifiesto siempre. En Canarias tenemos una violencia de género que está aquí y una violencia de género que aparece aquí. En el sur de Tenerife y en el norte, supongo que en el sur de Las Palmas pasará lo mismo, tenemos una violencia de género estacional, que es violencia de los turistas, personas que vienen una semana y maltratan, porque ya maltrataban en su país. Y esa estadística cuenta como violencia de género en Canarias. Claro. El año pasado, por la pandemia, hubo un momento dado que desapareció totalmente y bajaron las cifras de denuncias. Este año ha habido menos turistas, esas cifras de denuncias han descendido. La violencia que hay aquí sí ha aumentado en denuncias, porque esa población sí ha denunciado. Sin embargo, la otra no existía. Les pregunto tanto a Vanessa como a Pino, ¿cuál puede ser la razón de que Canarias lidere el apartado de denuncias telefónicas? Pues la verdad que es complicado responder
No, porque no se traduce en denuncias después en un juzgado, pero sí es la comunidad autónoma con mayor número de denuncias telefónicas. A ver, en estos momentos los datos que se han dado por parte del Instituto De Canario de llamadas, Igualdad... de llamadas telefónicas denunciando un caso, vamos, me refiero. Los datos que se han dado por parte del Instituto Canario de Igualdad, que es quien conoce los mismos, el incremento mayor, o sea, ha habido un 60% más de llamadas al 016 en la isla de La Palma y la activación del DEMA en un 70% más que en el mismo mes del año anterior. Sí. O sea, La Palma ha estado presente hasta en esto. O sea, el volcán ha sido protagonista hasta en este tipo. ¿Qué dice la psicóloga de eso? ¿Por qué? Yo creo que es importante también diferenciar las funciones. Por un lado, el 016 es un teléfono de información, además un teléfono de información que se da no solo telefónico, también es por WhatsApp, por correo electrónico. Además se adapta a diferentes discapacidades, ¿no? Y luego tenemos el 112, que es el teléfono de emergencia, que a través de él podemos activar el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas. Entonces, es muy importante diferenciar y poder transmitir a toda la sociedad la diferencia entre uno y otro. Además tenemos llamadas también a través del servicio Tempro, que es el servicio de telefonía atención a las víctimas de violencia de género. Esto es un teléfono móvil que tienen las víctimas. ¿Para qué? Para hacerles un seguimiento y una localización por si se encuentran en una situación de peligro y poder activar los cuerpos y fuerzas de seguridad que estén más cercanos. Yo quería añadir, perdona, que igual que el 112 está a las 24 horas del día disponible, el DEMA, el dispositivo de emergencia, también cuenta con un equipo que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, cuando tú activas a través del 112 este dispositivo, una profesional está de guardia y se va a trasladar directamente a dar con la víctima en el punto en el que se encuentre. Yo sí quería añadir, además hay otro recurso que es novedoso, es de este año 2021 del Gobierno de Canarias, que es la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito. Es una oficina virtual y no está los 7 días de la semana, no es un dispositivo de emergencia, pero sí está operativo de lunes a miércoles, con un equipo de 2 abogadas y 2 psicólogas, y asesoran en todo tipo de delitos, y mayormente los delitos que se están asesorando en este momento, que vengan tanto por las fiscalías de víctimas como por las entradas que se hacen directamente a través de esa página, ¿no? tecuidamoscanarias.org, son delitos contra la indemnidad sexual, o sea, abusos y agresiones sexuales en este momento. A ver si cambiamos el término y solamente nos queda ya agresiones sexuales. Estoy totalmente de acuerdo con Pino, además, y hay que decirlo, nos guste o no nos guste, en Canarias tenemos unas estadísticas escandalosas de agresiones sexuales. Y tengo que ser realista porque tengo que decir la verdad a la sociedad, y además muchísimas de ellas se producen en el ámbito familiar. Parejas, padres sobre hijos, abuelos, etcétera. Ese núcleo familiar donde se abusa brutalmente de los menores. Es casi continuo la denuncia, la persecución y el castigo de este delito. Y es una patología que tendríamos que valorar muy bien por qué se produce en una sociedad del siglo XXI. Tantas agresiones sexuales. Volviendo al tema de La Palma, a mí es que me llama la atención un repunte del 57%. ¿Por qué en una catástrofe natural, por qué una catástrofe natural puede conllevar un aumento tan drástico de las cifras de violencia de género? Bueno, las mujeres están también confinadas, ¿no? Claro. Es el confinamiento, o sea, el 2020 nos lo dijo a todas y a todos. ¿Qué es lo que pasó? Sí, exactamente. Démonos cuenta que es una situación de mucho estrés, de mucha vulnerabilidad, de incertidumbre, que genera que se incrementen las conductas violentas. Además, lo que decían las compañeras, ¿no? Es una situación de confinamiento, se está más tiempo con el agresor y esto dificulta muchísimo la situación, ¿no? Además, en muchos otros casos, cuando se han tenido que realojar, se vuelven a realojar al matrimonio, por lo tanto, todas estas situaciones vuelven a despuntar y hasta incluso situaciones que estaban en secreto, pues ya se visibilizan, provocando además en la mujer una mayor sensación de culpa, de vergüenza, ¿no?
Entonces es duro, muy duro. Hay que decir que la víctima de violencia de género no puede acogerse a la dispensa de no declarar en contra de su agresor una vez que se inicia el proceso judicial. Es decir, una mujer víctima de violencia de género que se haya ratificado su denuncia, no podrá acogerse a declarar contra su agresor. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es una medida, José Luis, que garantiza una mayor protección a las víctimas? Garantiza mayor protección a la víctima, aunque ella quiera en un momento dado renunciarla, y garantiza el castigo casi seguro del agresor. Hay que matizar esto. La víctima tiene que ser en sede judicial cuando declare. Una vez que declare ante el juez, advertida de la dispensa, tendrá que volver a declarar y ya nunca podrá acogerse a esa dispensa. No en sede policial, porque hay quien confunde, no declaró ante la policía, no. Una vez que declara ante el juez, preguntada expresamente por el juez, ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, haciendo consignar que ha sido advertida expresamente de su derecho a no declarar contra su pareja o expareja, a partir de ese momento tendrá que declarar. Es verdad que es forzar a la víctima, pero es que es por su bien. Es que estamos defendiendo a la víctima, privándole de un derecho del que se estaba beneficiando el agresor. Pero claro, si contamos con algo más, si contamos con más pruebas, porque si solamente vamos a contar con el testimonio, vale que ya tenemos jurisprudencia en nuestro más alto tribunal, nuestro Tribunal Supremo, en el cual pues, se ven la forma de credibilidad, todos esos elementos, ¿no?, de los cuales pues, nos nutrimos cuando tenemos que llegar a sala, tanto ustedes como que son acusación pública como nosotros que seríamos acusación particular. Pero efectivamente, si no tenemos más, si no se le termina creyendo, porque esa falta de credibilidad o de prueba periférica, de testigos de referencia, de partes médicos, de esa violencia psicológica, como la demostramos, o sea, es que hay muchas cosas que... Vamos a hacer una nueva pausa para publicidad mínima y a la vuelta vamos a seguir hablando de cómo erradicar la violencia machista y por supuesto haremos una nueva conexión con la isla de La Palma, donde por cierto sigue lloviendo de manera copiosa, de manera abundante y eso está complicando la situación en la comarca oeste de la isla, que es donde está la erupción de ese volcán de Cumbre Vieja. Unos minutos para la publicidad y regresamos de inmediato. Doce menos cuarto de la noche, seguimos en directo, en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, hablando de la violencia machista, de cómo acabar con ella. Y hay una parte que es la manera de aislar a la víctima. El maltratador siempre busca la manera, Vanessa, de aislar a la víctima. De ahí la importancia de que el entorno más cercano actúe y bueno, por lo menos detecte los primeros indicios, porque el entorno más cercano es quien detecta esos primeros indicios, ¿no? Es súper importante contar con una red de apoyo, es lo más importante en muchas ocasiones para que incluso la víctima no solo dé el paso, sino también pueda salir de esa situación, porque contar con no solo el apoyo emocional, sino en un momento dado económico, ¿sabes? El acompañamiento es... La verdad ¿Pero que por qué se denuncia tan poco en el entorno cercano? Porque miramos los datos de violencia machista y solo en el 2% de los casos se producen las denuncias. El silencio es cómplice también de una situación de maltrato. Y estamos hablando de que el entorno, que es quien más se debe dar cuenta, no denuncia. ¿Por qué sucede eso? Sucede por falta de sensibilidad, sucede por muchas miedo. veces miedo o no querer implicarse más allá. O sea, no es la primera vez que ahora con el tema del COVID, el protocolo COVID, podemos acceder a los juzgados solamente 15 minutos antes y la víctima con el SMS y nadie más, pero antes era un circo. Las familiares de él, pues que le esperan, ¿no? O que le hacen esa presión psicológica a la víctima que ella hace que o retire o aminore lo que está diciendo. Empiezan las contradicciones en la declaración, la pobre víctima ya no sabe lo que... O sea, al final todo tiene que, como decíamos al principio, todo tiene que funcionar
no solamente las instituciones actuar coordinadamente, sino la sociedad tener impregnado y les pongo un todo. Les pongo un ejemplo práctico. ¿Cómo debe actuar una persona a la que lo está viendo, que lo está viviendo en su entorno cercano, que quiere denunciar, pero la víctima le dice, por favor, no hagas nada, por favor, no denuncies, por favor, cállate? Lo principal es seguir acompañando a la víctima. Lo principal es acompañarla, estar a su lado, permanecer con ella, ¿vale? Hasta que tome conciencia de que es una víctima. Nuestros servicios públicos también ofrecen herramientas para los familiares y los más allegados para que puedan ayudar y acompañar a esa mujer que está sufriendo la situación de violencia. Démonos cuenta que la violencia se va ejerciendo de forma paulatina y que está encubierta dentro del amor romántico. Son conductas de es que porque te quiero, te pego. Entonces, el que la víctima sea consciente y dé el paso es muy difícil, y más si hay hijos e hijas dentro del matrimonio. Lo principal que pueden hacer... ¿Pero y qué hacemos? Si nos piden que estemos callados, ¿qué hacemos? Podemos acudir a los servicios públicos especializados para que nos enseñen cómo seguir ayudando a la mujer. Podemos informarnos a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, podemos tener las herramientas para seguir ahí apoyándola. Pino, eres abogada. Conviene recordar a lo mejor al entorno que es posible denunciar la violencia de género de manera anónima en los casos en los que la reacción, ¿no? Claro que sí. El fiscal está de acuerdo conmigo, claro que sí. Se puede denunciar por cualquier ciudadano. Tenemos montones de llamadas de ciudadanos que ven a un hombre maltratando a una mujer en una parada del tranvía, etcétera, y las fuerzas y cuerpos de seguridad llegan, lo presencian, se actúa, incluso aunque la víctima nos llegue a negar lo que ha visto la policía. Lo evidente. Y se actúa contra ese maltratador y se le condena y se le impone una orden de alejamiento para proteger a esa víctima. Porque un ciudadano ha llamado desde el edificio de enfrente y dice, hay un hombre pegando a una mujer en la parada del tranvía. El peso importante de las comunidades de vecinos y vecinas. Exacto. ¿Es más difícil denunciar en los sitios pequeños? En los sitios porque todo el mundo se conoce, porque los vecinos... Pero ahí el papel de los vecinos es fundamental. Claro, es muy complicado. Claro, pero y el papel de la red, ellas dos trabajan en una red, ¿no? En la red insular, ¿no? Y en Gran Canaria igual, y en cada cabildo. Esa importancia de que no solamente tengo que poner la denuncia en la comisaría que me corresponde por mi casa, por mi domicilio. Puedo acudir a informarme a una abogada pero o a en una los sitios pequeños me trabajadora. refería es el miedo al qué dirán. Claro, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una red de oficinas que atienden de manera ambulatoria a todas las víctimas en la isla. Son 11 oficinas y están formadas por equipos multidisciplinares, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Entonces, ellas pueden acudir a lo mejor no simplemente a la oficina que le quede más cerca de su domicilio, sino pueden elegir ir a otra, un poco por alejarse también de esa zona inicialmente, ¿vale? Para ser atendidas. Entonces, ahí pueden recibir la primera atención y pueden recibir el asesoramiento y el acompañamiento y el empoderamiento para posteriormente poder denunciar la situación de violencia de género. De todas maneras, creo que debíamos enfocar, la violencia no es violencia física, siempre. Es más, ahora hay muchas violencias, no voy a decir peores ni mejores, que no son físicas. Y es verdad que el entorno tarda en captar esa violencia y a lo mejor no la reconoce inmediatamente como violencia, con lo cual es difícil denunciar. Y luego hay otra cosa, y lo hablábamos antes de entrar aquí, y existe otra cosa, otra violencia que es la violencia digital. Es que la violencia está en las plataformas, es que la violencia está en los grupos, en los mensajes, etcétera. Y a lo mejor cualquiera que esté ahí, con una remisión de un mensaje, de un audio, puede denunciar, oye, mira lo que me cuenta, y tiene todo el derecho del mundo, si lo ha obtenido porque la víctima se lo ha dado, a denunciar esa situación que la víctima ha volcado un momento dado, o porque él la ha apreciado directamente dentro de una plataforma. Existen situaciones de acoso que se producen en las plataformas digitales. Estamos en televisión, en directo, estamos hablando cómo erradicar la violencia machista, pero queremos mostrarles también unas imágenes que no tienen que ver con la violencia machista, sino con todo lo que está aconteciendo en la isla de La Palma, donde se está viviendo una noche muy difícil. Fíjense, ese es el volcán de Cumbre Vieja, y lo que están viendo, esos fogonazos son rayos y truenos que están
a esta hora sobre el Valle de Aridane, que están propiciando unas lluvias de muchísima intensidad en la zona del Valle de Aridane. Ha empezado a llover en la comarca este de la isla, en Santa Cruz de la Palma, en Las Breñas, lleva todo el día cayendo muchísima agua, y esas lluvias se han trasladado en las últimas horas a la parte oeste, a la comarca oeste, con ese intenso aparato eléctrico. En esa zona de la isla de La Palma sigue nuestro compañero Carlos Rey. Carlos, ¿qué nos puedes contar de lo que está aconteciendo a esta hora de la noche? Pues te cuento, Miguel Ángel, que la lluvia nos ha pillado totalmente desprevenidos. Estábamos en otra ubicación para hacer este directo, nos hemos tenido que cambiar, ya lo ves, estoy totalmente mojado, mi cuaderno inservible totalmente mojado. Y es que la lluvia, la intensa lluvia nos ha pillado de lleno. Intensa lluvia acompañada también de truenos y relámpagos. Tenemos ya aquí ese frente atlántico que mantendrá hoy viernes, ya se puede decir, en aviso naranja a La Palma, La Gomera y Tenerife. Recordamos que en la Villa de Maso ha dejado 100 litros por metro cuadrado. Y lo que preocupa es que esta lluvia se junte el agua, la ceniza y la roca, y que se formen esos lahares, esa especie de avalancha de lodo que puede provocar avalanchas, por lo que se recomienda no circular con los coches por debajo de laderas. Carlos, imagino que en la calle no hay absolutamente nadie, ¿no? No hay absolutamente nadie, es que hemos tenido que salir corriendo literalmente porque nos hemos mojado. Yo es que ni siquiera veía nada en un momento dado. Bueno, pues máxima precaución en la isla de la Palma. Se han vuelto a sentir, hablábamos, la otra noticia era el terremoto que se producía a las 11 menos 20 de la noche, 4,8 de magnitud. ¿Se ha vuelto a sentir algo más? De momento no, hemos sentido ese terremoto de 4,8 cuando creíamos que estaba disminuyendo la sismicidad, pues lo hemos sentido, además se ha notado muchísimo, ha temblado, estamos en una casa aquí ubicados y han temblado hasta los muebles, te lo puedo decir. Carlos, nos han estado hablando de que ha habido apagones eléctricos en toda esa comarca oeste de la isla de La Palma. Se ha ido incluso la señal de televisión durante algunos minutos, ha vuelto, se iban las televisiones a negro. ¿Has notado eso en el alumbrado público, esos apagones? Sí, lo hemos notado, incluso hemos notado en la televisión que se fue a negro y hemos estado incluso a punto de no poder hacer este directo. Bueno, pues esa es la última hora desde la isla de La Palma. Carlos, gracias. Vamos a estar muy pendientes de todos los servicios informativos de Televisión Canaria, porque hay mucho miedo, mucha preocupación sobre todo a qué es lo que pueda ocurrir a lo largo de las próximas horas con ese agua mezclado con las toneladas de ceniza que hay en toda la comarca oeste de la isla de La Palma. Señores, nosotros no tenemos tiempo para más hoy. La Palma manda la actualidad, pero hemos tenido tiempo para hablar de la violencia machista. Ojalá que no tengamos que celebrar nunca más un día de esto. Queda un tiempo, que seguramente, desgraciadamente, queda un tiempo, pero que el trabajo que están haciendo desde todos los frentes, bueno, pues tenga esa efectividad y bueno, pues no se vuelvan a producir víctimas por violencia machista. Yo me gustaría darle las gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche, a Beatriz Comenge Acosta, gracias por habernos acompañado, José Luis Sánchez Jauregui, fiscal, gracias por habernos acompañado, a Pino de la Nuez, abogada, gracias por haber estado con nosotros, y Vanessa Robaina, trabajadora social también, gracias de verdad por haber estado esta noche y ayudarnos a todos a visibilizar un problema con el que hay que acabar sin duda. Señoras, a ustedes gracias por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Recuerden que volvemos el próximo sábado otra vez con la mirada puesta en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.